del panorama político que tenemos en Latinoamérica y la falta de civismo de las personas, a mí me preocupa mucho y te voy a hacer una pregunta, a ver cómo te la hago. ¿Tú crees que hay grupos políticos, movimientos, personas que no tienen interés en que en algún momento este programa, esta idea de la democracia semidirecta en Cuba que se estudie, que se plantee como algo, como una posibilidad futura? ¿Tú crees que hay grupos políticos, movimientos, personas que no quieran aupar esto por intereses? Totalmente estoy convencido de que existe, mira, y existe, te voy a explicar por qué. Mira, lo que Cuba, y aquí por eso mismo te digo, fíjate, se han llevado a idiotizar a la población cubana, que no solamente es a los que están dentro de Cuba que no pueden acceder a los medios, no, fuera también, a clasificarlos entre personas de izquierda y personas de derecha. Ni personas, si tú te quieres clasificar en de izquierda o derecha, poco eres tú que nada más que tienes dos manos. Yo soy diestro, siniestro y ambidiestro, y hago muchísimo más con mi cabeza que con mis manos. De seguro no te quepa la menor duda. Y con esto lo que te quiero decir, Maribel, es lo siguiente: Cuba no puede volver un latifundio, porque si Cuba vuelve a ser un latifundista y a convertirse en que 3 o 4 familias son los dueños de todo el territorio de Cuba, dijéramos de qué Producto Interno Bruto vamos a defender si el soberano no tiene derecho sobre la tierra, como lo tiene el ciudadano suizo. ¿Cómo es posible que tú tengas derecho a una vivienda digna y tú tengas el poder de las construcciones de Cuba en manos de 3 o 4 familias? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser posible de que estemos hablando del concepto de una nación cuando 2 o 3 familias ricas son las que controlan todas las producciones básicamente que conforman el 80 o el 90% de la producción interna bruta? ¿Dónde están los derechos entonces a todos esos ciudadanos a prosperar como mismo el sueño americano? ¿Dónde están esos derechos? ¿Dónde están esas libertades? Entonces yo sí creo que existen grupos retrógrados, grupos de personas cuyo mérito es básicamente de hacer dinero a costa de como mismo muchísimos países han hecho dinero y compañía a costa de nosotros los cubanos, explotándonos en el turismo como Meliá, como Iberostar, como Kempinski, que es el grupo más antiguo de turismo que tiene Europa y uno de los más poderosos del planeta, alemán-suizo, que es ese grupo. Entonces, lo que te quiero decir con esto básicamente es que por ese tipo de medidas no estamos reconociendo ningún tipo de izquierdismo. Suiza reconoce los derechos de usufructo sobre la tierra, pero la tierra es de la nación, porque tiene muy poca tierra y la tierra no se la puede vender a los rusos. La tierra no se la puede vender a los mafiosos rusos. No se los puede ver a los mafiosos que salieron y robaron parte de los estados comunistas de Europa Oriental. No se la pueden vender, no se la pueden vender a los chinos. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo se evita eso? Eso se evita cuando no hay un presidente que sea corruptible. Pero es que todos los seres humanos tienen un porcentaje de probabilidades y normalmente muy alto de ser corruptible. Pero cuando tú no eres el presidente, porque lo que tú eres el canciller general y eres, como te dije, primus inter pares, que no puedes tener más poder de decisión que ninguno de los otros, tendrían que, oye esto, tendrían que corromper no a Cristina Fernández de Kirchner, tendrían que corromper a Cristina y a los otros 5 miembros de fuerzas políticas, 6 miembros, perdón, de fuerzas políticas totalmente antagónicas. No es posible. Tendrías que corromper a todas las fuerzas políticas de ese país y tendrías que corromper a todos los votantes de esas fuerzas políticas. Entonces, con esto lo que te estoy diciendo es que evidentemente hay un elemento de choque, para aquellas familias o pocas gentes que tienen intereses única y exclusivamente de explotar, de continuar explotando a los cubanos sin pensar en el desarrollo de una nación, sin pensar en el desarrollo de nuestros campos, sin pensar en el desarrollo de nuestra flota pesquera, con privatización. Claro que con privatización en todas las labores económicas, pero creo yo que es un derecho, y así siempre abogaría yo, un derecho de todo cubano importar ni procedencia, ni ninguna otra característica para poder acceder solo con a estudios universitarios, solo con la única condición de su intelecto. No puede haber ningún otro factor de discriminación.
para que ese cubano pueda llegar a esa universidad o para que ese cubano pueda llegar a tener una tierra para cultivarla. Sí creo que las tierras tienen que estar en manos de quien las cultive. No pueden estar en manos de monopolios ni de terratenientes. La tierra tiene que estar en manos de quien cultiva, porque quien cultiva, como en Suiza, en microgranjas, hace que un país tenga producciones que duplican y triplican las de países 3 veces o 4 veces más grandes que Suiza. ¿Cómo tú puedes entender que Suiza puede exportar leche, que puede exportar queso, que puede exportar chocolate, que ni lo produce? No produce la materia prima, la tiene que comprar. ¿Cómo tú crees que es posible que Chile, que Suiza haga eso? Porque la gente piensa que Suiza, el sector de Producto Interno Bruto es la banca, pero no es el cuarto pilar del Producto Interno Bruto. Fíjate que hasta eso se ha tratado de manipular. El primer componente económico de Suiza, básicamente, ¿sabes? Estamos hablando de las industrias farmacéuticas, todo el potencial de esa industria farmacéutica. Estamos hablando de la industria de los componentes electrónicos, de los microcomponentes electrónicos. Estamos hablando de la industria de la relojería y estamos hablando de la especulación con el dinero de la banca. Y de ahí en fuera hay una agricultura con determinados niveles de desarrollo que le permite a Suiza tener, ¿cómo se llama? Perdón, porque uno va saltando de un campo para otro, pero tener aseguradas las producciones básicamente agropecuarias de la leche, poder pagar la leche a un productor de leche como no lo paga ningún país, como no lo paga Holanda, y que no se pierdan las producciones, las pequeñas producciones de todos estos, de estos pequeños productores. Entonces, esto está hablando de lo que es, de lo que debería de ser un país pensado no para todos solamente. Yo no creo que ese es el eslogan, sino por el bien de todos, que es una gran diferencia.